Bienvenidas a cada una de aquellas que ya están conectadas y a las que se van a conectar. Algunas lo ven en diferido, después me mandan sus mensajitos, pero sé que Dios nos va a hablar en esta tarde y vamos a hablar sobre un tema bien importante. Y el tema para esta tarde es la clave para ser un buen padre. La clave para ser un buen padre. Todo este mes se nos ha hablado acerca del padre, ¿verdad? Pero no todos reúnen los requisitos que la palabra nos dice que tenemos que tener. Entonces vámonos a ir a la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Y también un saludo a todas las hermanas que nos ven allá en otro país, ¿verdad? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Honduras, que sé que siempre están conectadas. Bienvenidas a este nuevo programa de Chicas de Fe. Damos gracias a Dios por esa nueva oportunidad. Vamos a orar para dejar ese tiempo en las manos de nuestro Dios y ayúdeme ahí donde está y digamos: Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra, Señor, y poder tomar ese consejo para cada uno de los que lo vamos a escuchar, Señor, y aquellos también, Señor, que quizás después lo van a ver en diferido. Bendice a cada uno representado ahí. Habla a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que no sea yo. Cierra mi boca, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo pueda salir solo aquella palabra que sea para la suma edificación de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo a aquellas que ya se están conectando. Creo que ya hay más de alguna conectada por ahí. Y vamos a dar inicio a este nuevo programa. Y el tema para hoy es la clave para ser un buen padre. A menudo se nos habla, ¿verdad?, de un padre ejemplar y nos dan cursos de motivación y ponemos ahí en una fotito a un padre abrazando al niño, a un padre jugando con un niño, pero realmente las características para ser un buen padre vamos a aprenderlas en esta tarde. Y váyase rapidito allí a Lucas 15, 11, 12 y 13. 3 versículos que vamos a estar leyendo. Esta es una de las parábolas que ya la hemos estudiado muchas veces, pero la vamos a ver desde otro punto de vista. Desde ese padre que te ama a pesar de las situaciones, desde ese padre que te ama a pesar de que te has equivocado, a pesar de que quizás tú, que a pesar que no nos portamos bien, pero él sigue siendo un buen padre, proveedor, ayudador, sanador, fortalecedor y todos los atributos que tiene Dios para cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces vemos en esta historia algo bien importante que a mí me llamó la atención. Todos los padres, para que tú seas un buen padre, tú tienes que ser un buen hijo. Y no hijo de tu papá, no hijo de tu mamá, no. Hijo de un gran padre, o sea, de Dios. Para que tú seas un buen padre, tú tienes que ser un buen hijo. Tú no puedes ser un buen padre si no eres un buen hijo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que si tú no honras a Dios, que si tú no respetas a Dios, que si tú no tienes temor de Dios, entonces tú no eres un buen hijo. Y ahí es donde muchos nos equivocamos. Creemos que nosotros tenemos la jerarquía de muchas veces manipular a nuestros hijos diciéndole, por ejemplo, hay muchos padres que así son: arregla tu cuarto, mira ese cuarto tan desordenado que tienes, mira qué responsable eres, mira que eso, y le empezamos a decir a los chicos todas esas cosas que a ellos, en lugar de ayudarles, en lugar de edificarlos, los estamos haciendo personas con resentimiento. O en otros casos, los padres les dicen palabras despectivas a los niños o a las niñas, como incluso: es que tú eres muy dunda, es que tú eres pasmada, es que tú no eres inteligente, es que tú no eres bonita. Y esas palabras les van creando en ellos un resentimiento. Entonces, eso es el típico papá que muchas veces nosotros hemos conocido. Un papá que no mide sus palabras, un padre que no le importan las consecuencias de lo que diga, lo dice porque él se cree súper papá. Pero déjame decirte en esta tarde, tú estás corrigiendo a tu hijo, pero ¿quién te corrige a ti, papá? ¿A quién tú le entregas todo eso que tú haces incorrecto? Vas y se lo dices a tu papá para que tu papá también te regañe a ti, porque muchas veces regañamos a los hijos, menospreciamos a los hijos, hacemos diferencia entre los hijos, mas sin embargo Dios no hace diferencias. Dios sigue siendo Dios. Entonces muchos padres le quieren corregir a los hijos, pero los primeros que tienen que ser corregidos son ellos mismos, porque no hay una corrección si no eres un buen hijo. Y si tú eres un hijo de Dios, entonces tú vas a ser corregido por la palabra de Dios. Pero como muchas veces la leemos pero no la entendemos, la leemos y no la ponemos en práctica, entonces un verdadero padre es aquel que depende de Dios, es aquel que tiene temor de Dios, es aquel que honra a Dios, aquel que no hace nada si no le pregunta a Dios: ¿está correcto lo que estoy haciendo? ¿Está correcto esto que voy a decir?
¿Voy a arruinar a mi hijo con esto que le voy a decir o lo voy a edificar? ¿O lo voy a afirmar? El padre tiene la obligación en el lugar de afirmar, de dar esa confianza. Pero papá, ¿en qué has afirmado a tus hijos tú? ¿Qué les has enseñado tú? Porque a veces somos muy religiosos en la iglesia, tenemos liderazgo muchas veces, pero a nuestros hijos no les enseñamos nada. Y quizás alguien dirá, mire, pero yo he hecho un buen trabajo con mi hijo, pero ¿qué dice Dios de ti como hijo de Él? ¿Podrá decir lo mismo Él de ti? Nosotros como humanos podemos decir cualquier cosa. Nosotros como humanos podemos llenar de flores a quien querramos. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? ¿No hemos sido rebeldes nosotros? ¿No hemos errado al blanco nosotros como hijos? Y este padre le estaba dando una gran enseñanza a este hijo. Y dice que el hijo menor le dijo, dame los bienes que me corresponden a mí. Vino él y se los entregó. Dios no le dijo que no, él se los entregó. Este padre le dijo, sí, toma, se los entregó. Entonces vemos en esta historia cómo Dios corrige, pero no de la forma que nosotros corregimos a nuestros hijos. A veces somos papás, somos groseros con los hijos y especialmente con las hembras. En lugar de afirmarla, de darle una orientación, porque lo que tú estés sembrando de Dios en tus hijos, eso van a creer ellos que es Dios. ¿Qué le estás enseñando tú o qué les estamos enseñando nosotros? A veces tomamos malas decisiones, pero a veces como padres no valoramos lo que tenemos en casa. No valoramos a nuestra esposa, no valoramos a los hijos, no valoramos a las hijas, no valoramos nada y decimos cuando estamos enojados, no es que yo no necesito de nadie, es que yo me basto solo. ¿Estás seguro que te bastas solo? ¿Estás seguro que cuando estés enfermo no vas a necesitar a nadie que te ayude? Los hijos son para eso, porque cuando tú y yo lleguemos a nuestra edad, ellos puedan estar a la par nuestra y podernos ayudar. No todos los hijos son iguales. Déjame decirte algo, no todos los hijos son iguales. Porque este hijo era hijo de un hombre que tenía mucho dinero, pero este hijo no lo amaba a él como papá. Eran hijos de un mismo papá y de una misma mamá, pero eran totalmente diferentes. Así como tú y yo somos hijos de un gran Dios, pero actuamos, pensamos y hablamos diferente. Y siendo hijos de un Dios perfecto, de un Dios todopoderoso, de un Dios que tiene misericordia para cada uno de nosotros. Entonces vemos estos dos hijos una gran diferencia. Y no es porque su papá los había creado diferente, sino que él simplemente y sencillamente no honraba a ese papá. Entonces y le pide esos bienes que no le correspondían porque él no había trabajado por ellos, ¿ya? Sino que simplemente estaba exigiendo algo que no era de él, pero más sin embargo no honraba a ese papá. Pero él se lo da porque él ya conocía su corazón, ya sabía que él era así y se lo dio, no se lo negó, le dio los bienes y él se fue. Y la historia más adelante nos relata todo el proceso que pasó. Entonces, hay hijos muchas veces destruidos por la toma de decisiones que los padres hemos hecho. Muchos hijos destruidos por la lujuria de un hombre, por las concupiscencias de un hombre. Entonces los hijos son destruidos, su corazón muchas veces es destruido. Y nosotros creemos que nosotros podemos ser felices a costilla de hacer infeliz a otras personas. Y no es así. Entonces vemos cómo la toma de decisiones de nosotros como hijos de Dios nos ha llevado muchas veces a cometer tantos errores y que hasta este día no hemos podido solucionar. Entonces la palabra nos insta, hijos destruidos por la mala decisión de un hombre. El hombre no le interesó, dejó a los hijos, 4 o 3 hijos solos y se fue y nunca más se volvió a acordar de esos hijos que no pidieron venir al mundo, sino que él los trajo irresponsablemente. Entonces vemos una identidad de un padre totalmente equivocado al verdadero Padre Celestial. Entonces este padre lo único que tiene que hacer es volver en sí. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo yo ser un buen padre? Lo que tienes que hacer tú es volver a sí. Vuelve a ser esa persona que eras antes. Vuelve a ser esa persona como cuando te casaste. Y cuando esa personita quizás no había nacido y tú quizás, algunos, ¿verdad? No todos. Y tú quizás acariciabas esa pancita, deseabas a esa niña o ese niño que naciera. Se lo pediste a Dios con ciertas características y Dios te lo dio así como tú se lo pediste. Y hoy que lo tienes, lo maltratas. Hoy que lo tienes, lo menosprecias. Hoy que lo tienes, lo humillas. Hoy que lo tienes, le mientes. Así somos muchos hijos, hijos de un gran padre que es perfecto. Entonces alguien me dirá, ¿será que el papá no hizo un buen papel con sus hijos? Sí hizo un buen papel, pero el problema es que uno honraba a su papá y el otro no lo honraba. Entonces esa es la diferencia entre nosotros también como hijos de Dios. Hay unos que honramos a Dios y hay otros que no honramos a Dios. Esa es la pequeña gran diferencia.
Entonces, muchos antes abrazaban a sus hijos, hoy ya no los abrazan. Hoy sus hijas van creciendo y quizás desde la edad de 5 años ya no saben qué es un abrazo de su papá, pero sí abrazan a medio mundo. O también los hijos dicen, ya no juega mi papá conmigo. Claro, antes tenía tiempo para jugar, hoy solo tiene tiempo para ver tele, o solo para pasar con su celular. Antes le dabas amor y hoy solo son regaños, solo le haces ver sus errores, pero no ves las cosas buenas que ese hijo tiene. Entonces tienes que volver en sí, papá. Tienes que ser diferente, tienes que actuar diferente, tienes que hablar diferente a tus hijos. Otra de las características que un padre tiene que hacer es regresar a casa. ¿Cómo así? Pero si así vive, si ahí vive, sí, pero es un padre ausente. Esté en la casa, pero es un papá ausente, que no da amor, que no da atención, que no da nada a esos hijos. Es solamente y simplemente es un proveedor. Y más adelante vamos a ver los tipos de padres que hay. Entonces, regresa a casa. Es porque el papá está en casa, pero él no está ahí, su mente no está ahí. El niño le está diciendo, papá, mira lo que hice en el colegio, papá, mira lo que hice en la escuela, papá, mira eso. Y yo le digo, sí, está bonito. Y ni lo volteó a ver el muñeco del niño. O quizás le mira, papá, vamos a jugar tal cosa. Ay, no, ahorita no tengo tiempo, anda vos. ¿Y qué está haciendo? Viendo televisión. ¿Y qué está haciendo? Viendo el celular. Papá, regresa a casa, porque no estás en casa, solo está el bulto tuyo ahí, pero tú no estás, nunca has estado. Desde que esos niños van creciendo. Es necesario que como padres tomemos esa responsabilidad y que no solamente hablemos, sino que actuemos. Ese es el gran problema de las grandes iglesias cristianas, que somos muy cristianos, que somos muy religiosos, pero en la casa somos un desastre. Entonces, vemos cómo realmente antes el papá estaba pendiente de lo que pasaba en casa. A veces los chicos quieren hablar con papá y él nunca está. Los chicos quieren comentarle un problema que quizás sienten, una duda, y él nunca sabe dar respuestas. O si le preguntan algo de estudio, menos que sabe dar respuestas. A veces el niño solo quiere que le ayude con la tarea para ver si se interesa por lo que el niño está haciendo. Pero el papá, ay no, decirle a tu mamá que lo haga. Y él no está haciendo nada y no ayuda al niño. Entonces vemos, solo sirve para dar dinero. Pero sí tiene tiempo para sus amigos, sí tienes tiempo para la tele, sí tienes tiempo para el celular, sí tienes tiempo para el ministerio, pero no tienes tiempo para el primer ministerio que Dios te ha dado, que es tu casa. Entonces vas a perder a esos hijos, vas a perder a esa esposa por el simple y sencillamente de tu indiferencia. Otra de las cosas importantes que como padres tenemos que saber, y es, regresa a los caminos del Señor. Pero si yo soy cristiano y sirvo en la iglesia, soy diácono, soy pastor, soy líder de alabanza, regresa a los caminos del Señor. O sea, en pocas palabras, regresa a tu primer amor. ¿Por qué? Porque hemos abandonado las enseñanzas de la palabra. Ya eso ya no lo tomamos en cuenta. Hacemos nuestro propio evangelio, a lo que a mí me conviene, a lo que yo creo, pero no somos padres como la palabra lo dice. Este hijo se fue y dice ahí en el versículo 13, y se fue a vivir perdidamente y malgastó todo lo que tenía. Lo malgastó, mas sin embargo su papá dice que todos los días salía a esperarlo, a que él regresara a casa. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está esperando a usted y a mí, mamá que me ve o papá que me ve, a que recapacitemos antes de que sea demasiado tarde. Este hijo se fue, pero más sin embargo dice que comía hasta de la comida de los cerdos, porque no había, nadie le daba, porque era como un pordiosero viviendo ahí. Pero más sin embargo su papá todos los días salía a la ventana a ver si su hijo regresaba, porque el gran amor de un verdadero papá nunca pasa, nunca cambia. Ese amor incondicional que Dios te ha dado, hombre o mujer que me ves, jamás va a pasar de moda, siempre va a estar persistente esperándote a que tú regreses a casa, porque eres un hijo de Dios. Entonces, regresa acá, reflexiona. ¿Estás honrando a Dios de verdad? Como hombre o como mujer, ¿estás respetando a Dios? ¿Estás tomando en cuenta todos los mandamientos que están escritos en esta palabra? ¿Los estás poniendo en práctica? ¿Tienes los frutos del Espíritu ya? O por lo menos ya se te nota por lo menos 2 o 3 o 1. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Regresa a casa. Muchos padres están fuera de casa, presentes pero ausentes en el pensamiento y en el espíritu y en acciones. Entonces,
necesitas regresar y tener un encuentro personal con Dios. Necesitas volver a las sendas antiguas que están en la palabra y volver a comenzar. Te tienes que dar como los celulares que le damos reiniciar, así tenemos que ser nosotros. Y aquellos que me están escuchando, reiníciate. Quita ese chip arruinado, enmojecido que tienes en tu mente y en tu corazón, porque el problema muchas veces de las cosas como actuamos es porque están en nuestro corazón arraigadas. Quizás ya tenemos muchas cosas que creemos que son correctas, pero están enmojecidas, ya no sirven y están arruinando todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este padre nunca se cansó de esperar a ese hijo y él sabía que iba a regresar. Así nos está esperando Dios en esta tarde. Quiere que regresemos. Si tenemos esto, entonces, estas características que ya vi que las estamos practicando, entonces somos un buen padre. Como este padre que a pesar de que su hijo malgastó todo y vivió perdidamente, él lo seguía esperando con los brazos abiertos. Entonces veamos, para tener más o menos una idea de qué tipo de padres hay y a ver con cuál tú te identificas. Porque muchas veces hay padres que solo son proveedores, pero solo dan dinero para las necesidades de la casa, pero no dan amor, no dan atención, no dan ayuda ni a los hijos ni a la esposa. Entonces vemos estos tipos de padres que no son igual a este padre que estaba esperando a este hijo. Nuestro Padre Celestial siempre nos está esperando y Él es un Dios perfecto, no es como nosotros. Él es un Dios perfecto, soberano. Entonces hay varios tipos de padre y yo solamente voy a mencionar 5 por cuestión de tiempo, pero hay más. Entonces vamos a ver que tenemos un padre complaciente. A todo le dice sí al niño. Mira, voy a ver tele, sí. Mira, voy al parque, sí. Mira, no quiero estudiar, sí, le dice. Ve a tele mejor, no estudie. Mira, voy a hacer tal cosa, va, está bien. Él no se da cuenta ni por qué ha dicho sí, pero él dice sí a todo. Un padre complaciente en todo, en lo bueno y en lo malo del hijo. Pero cuando el hijo se equivoca, entonces le reclama. ¿Y por qué hiciste esto? Sí, porque tú no lo dirigiste. No le eches la culpa a tu hijo cuando fracasa. A veces los fracasos son nuestros. Nosotros los arrastramos con la toma de decisiones equivocadas que hacemos en nuestra vida. Entonces también tenemos al otro papá, a un papá autoritario, donde todo lo que él dice se hace. Y lo que el niño piense o la esposa piense, eso no importa, sino que se hace lo que él dice, autoritario. Ya parece la casa que es un cuartel, no es una casa de descanso, es un cuartel. Hace esto, ponete aquí, quita esto de aquí, mira, esto no lo toques, esto tampoco lo toques. O sea, autoritario hasta para más no poder. Entonces, este tipo de padre arruinan la familia, arruinan la familia. Vamos a ver otro, y es un papá proveedor. Muchos padres se caracterizan por papás proveedores nada más, que no viven en casa, pero le pasan la manutención a los hijos, ¿verdad? Por A o B o C, pero no son buenos padres. Son papás proveedores y muchas veces Dios los ha dejado todavía y todavía tienen ese trabajo porque Dios sabe que de ahí va a proveer. El día que este hombre deje de proveer a sus hijos lo necesario, entonces ese día le quitan el trabajo. Ese día sus finanzas van a ir al suelo. Ese día sus finanzas ya no van a ser producidas, porque dice la palabra que todo aquello que sembramos cosechamos. Y si nosotros sembramos bien, vamos a sembrar bien. Si segamos bien, vamos a segar. Y si no, no. Entonces la ventana, lo primero que pasa es que las ventanas de los cierros se cierran a aquellos hombres irresponsables. Aquellos hombres que tienen hijos y ni se acuerdan de ellos. No les ayudan, no les llevan alimento, no están pendientes del techo, no, de nada están pendientes. Se les olvida a estos hombres que un día van a envejecer. Se les olvida que un día van a tener necesidad de sus hijos y sus hijos ya no van a estar. Sus hijos ya tomaron decisiones propias. Entonces, un padre proveedor es aquel que compra las cosas, que paga el agua, que paga la luz, que paga el celular, que lo lleva al súper y que lo lleva a comer, pero nada más, ¿verdad? Nada de amor, nada de atención. Solamente es como una máquina trabajando para una familia. Otra de las cosas que también tenemos que ver es un papá negligente. La cabeza del hogar es el hombre y el hombre es el que tiene que llevar toda la ayuda al hogar. Pero vemos en este tiempo que esto no se da. Un papá negligente es aquel que sabe que hay necesidad en la casa y no se preocupa por ir a trabajar, no se preocupa por conseguir un trabajo, no se preocupa por llevar el alimento a la casa y pagar todos los recibos que estén al día. No, si entre más le deben a las 11,000 vírgenes, ellos están mejor, más estables, ¿verdad? Y mandan muchas veces a los propios hijos a fiar a la tienda. A veces en casa no hay nada de comer, pero él sí tiene para el celular, él sí tiene para la loción, él sí tiene para los zapatos, pero no hay nada en la casa muchas veces para comer.
Entonces, padres negligentes que no buscan trabajo y que no están preocupados por lo que pasa en la casa. Otro tipo de papá es aquel que solo da amor y que cree que con besos y abrazos el niño está lleno o la esposa está llena. De esos son muy pocos, ¿verdad? Porque la gran mayoría de padres son proveedores nada más. Y algunos negligentes, otros autoritarios y otros complacientes. Pero vemos en esta parte un padre amoroso, es aquel que sabe dar amor, que da atención, que ayuda en los tiempos difíciles, que ayuda a afirmar a los hijos. Porque una cosa es que tú digas que afirmas a tu hijo, pero una cosa es que tu hijo diga en qué lo has afirmado tú. Porque a veces nos llenamos nosotros la boca, a decimos, es que somos buenos papás. No es que seas un buen papá. Hay muchas cosas que se hacen por conveniencia y se dicen por conveniencia, pero la realidad no es esa. Muchos hijos aprenden a quedarse callados ante las situaciones de los padres. Mejor se quedan callados y no dicen nada, pero hay otros que lo dicen. Entonces hay padres amorosos que solo dan amor, pero de amor no se vive, de amor no se llena la pancita de los chicos, de amor no se compran los zapatos, la ropa, el alimento. Tú tienes que buscar un trabajo para darle a tus hijos todo lo necesario. Para ser un buen padre, no solamente necesitas ser una persona amorosa. Este padre nos da un gran ejemplo a nosotros como cristianos. Este padre tenía muchas características similares a las que Dios tiene con nosotros. Es como una similitud, es un ejemplo de padre. Entonces este padre lo estaba esperando con amor, con esos brazos de amor que Dios nos espera a ti y a mí cuando hemos cometido errores. Entonces Dios, a pesar que es un gran padre, y a pesar de que nunca se ha equivocado, tiene hijos totalmente diferentes, como tú y como yo. Hijos totalmente errados en la forma de pensar, como tú y como yo. Con acciones que a Dios no le agradan, pero somos hijos de un gran Dios. Entonces, cuando nosotros traemos esa comparación a la vida actual de estos padres terrenales que nosotros tenemos, vemos en ellos una difusión de acciones. Entonces creemos que como tenemos un padre que no nos da amor, un padre que no nos provee, un padre que es irresponsable, un padre que no es amoroso, un padre que es complaciente nada más, pero que no se preocupa por los hijos, un padre autoritario y un padre muchas veces maltratador. Hay muchos padres que maltratan a sus hijos desde chiquitos y cuando estos hijos van creciendo les van perdiendo el amor y el respeto. Pero este hijo sabía que él había cometido un error y dijo en su mente, como tú tienes que decir en esta tarde, y yo tengo que decir en esta tarde, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mas sin embargo, el amor de Dios es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento, que no lo sabemos entender, pero que ahí está y lo vemos a cada hora en nuestra vida, a diario lo vemos en nuestra vida, porque es su amor incondicional para la humanidad. Entonces vemos, Dios quiere que nosotros seamos verdaderos padres, padres con características como la de Dios. No somos perfectas. Alguien me dice, mire, pero yo no soy perfecta. No, es que seas perfecto, pero cada día tienes que hacer esas cosas básicas que la palabra dice. Pero a veces solamente destruimos a nuestros hijos con palabras y acciones, pero no los edificamos, no los afirmamos. Y el llamado a hacer todo esto es el hombre. El problema es que el hombre nunca asume la responsabilidad. Cualquier decisión que va a tomar el hijo, siempre le dice, decirle a tu mamá, o que te diga tu mamá qué decisión tomar. Él no tiene la autoridad, no tiene esa mayordomía que tiene que tener un sacerdote en la casa, como para decirle al hijo de una sola vez, no, esto no, pero por esto y por esto, sin maltratarlo, sin decirle palabras groseras, sino que de una forma con amor. Entonces, Dios necesita padres nuevos. Dios necesita que seamos padres nuevos, diferentes, no que seamos como siempre, ¿verdad? Entonces, un padre perfecto. Vamos a ver quién es un padre perfecto. Mire qué bonito, un padre perfecto. Tenemos un gran padre perfecto con hijos rebeldes. Usted y yo hemos sido muchas veces hijos rebeldes delante de Dios. Ese Dios que nunca se ha equivocado. Pero más sin embargo, Él no nos está criticando, nos está hablando en esta tarde para que entremos en razón y recapacitemos. Váyase a Lucas 15:20. Veamos qué nos dice ese versículo. Yo sé que ya lo tienen algunos ahí.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Mire qué hermoso lo de este padre. No le dijo de dónde venís, no le dijo venís todo chuco, no te voy a abrazar, no te voy a besar, ya no te voy a dar herencia. No, porque era un hombre rico, y era un hombre justo. Entonces, él dice que se tiró sobre sus brazos y le abrazó, como que nada hubiera pasado. No le preguntó nada, no le reclamó, que es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos muchas veces, solo reclamamos, pedimos explicaciones y muchas veces no sabemos el proceso que han pasado los hijos. Entonces, nosotros tenemos un gran padre y somos hijos muchas veces rebeldes. Tenemos un gran padre y somos hijos que no honran a Dios. Tenemos un gran padre y somos hijos totalmente diferentes. Tenemos un gran padre y somos hijos infieles. ¿Infieles a quién? ¿A nuestra esposa o a nuestro esposo? No, somos infieles a Dios. Eso es el peor error que nosotros como cristianos cometemos en los hogares. Y Él sigue siendo fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Yo de verdad conozco padres que hacen todo el papel correctamente como está establecido en la Biblia y no tienen liderazgo, ningún liderazgo, pero son padres que se enfocan en hacer la voluntad de Dios. Estos padres merecen honra, estos padres merecen que sean Dios el que los guíe, el que los oriente, que sea Dios el que les dé esa fortaleza, que sea Dios el que me ayude a seguir adelante. Sabemos de que Dios es un Dios todopoderoso que nos guía, que nos orienta, que nos permite cada día poder cambiar nuestra expectativa, nuestra forma de pensar y nos da esa fuerza para seguir adelante. Él no nos está criticando, solamente quiere que cambiemos ese chip enmojecido que tenemos en nuestro corazón principalmente, porque a veces en vez de corazón, padres, tenemos una piedra ahí que no nos deja actuar como verdaderamente Dios nos ha formado y nos ha hecho. No queremos actuar al diseño de Dios, sino a nuestro propio diseño de rebeldía, a nuestro propio diseño de nuestros propios pensamientos e ideas. Dios quiere que seamos buenos padres, pero para ser un buen padre, tú tienes primero regresar a casa, ya lo decíamos anteriormente, vuelve a ser el padre que eras antes, como cuando comenzaste, y tienes que regresar a los pies del Señor. Y alguien me dirá, mire, pero si ahí estoy en la iglesia, sí, pero no se te echa de ver que eres un buen papá. Entonces, lo principal de esta historia es que Él lo volvió a ser su hijo, porque no perdemos la paternidad de hijos, seguimos siendo hijos, con diferentes pensamientos y acciones diferentes, pero seguimos siendo hijos. Entonces, no te preocupes cuando las cosas no te han salido bien con tus hijos. Quizás muchos te critican porque quizás no has tenido hijos perfectos, pero déjame decirte que Dios, siendo un gran Dios, no tiene ni uno perfecto, porque si no Él ya hubiera venido. Y esta palabra no es para justificación, al contrario, tenemos que cada día tratar de hacer las cosas mejor e inculcarles a los chicos, a pesar de que ya estén grandes, las cosas que a Dios le agradan. Yo espero que esta tarde Dios haya hablado a tu vida, yo espero que haya sido fortalecida y edificada con esta palabra. Aprende a ser un buen padre. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la palabra. No hay un libro que te diga soy un buen padre, no, aquí está en la palabra cómo tienes que actuar. Voy a saludar rapidito. Yo espero que esta tarde Dios haya hablado a tu vida, porque ha hablado a la mía también, y que Dios pues nos pueda ayudar cada día a ser mejores, ¿verdad? Vamos a orar, voy a orar por cada una de ustedes para ir terminando ya el programa, creo que ya es la hora, y digámosle ahí que estamos juntas. Padre, te damos gracias por este nuevo programa que tuvimos, Señor, el día de hoy, que tú, Señor, has hablado en nuestra vida y nos has hecho ver esas cosas en las cuales estamos fallando. Te pido que nos dejes esa sabiduría, ese entendimiento para hacer las cosas como a ti te agradan, para ser padres buenos, padres que a ti te agraden, Señor, que estén delante de tus ojos. Te pedimos que bendigas a cada una de mis hermanas que estuvieron conectadas, aquellas que lo van a ver en diferido, bendícelas. Y que seas tú, Padre Celestial, bendiciendo a cada familia, Señor, que aquí está representada. Bendice a sus hijos, sus esposos, su familia, Señor. También a las hermanas que nos ven allá en otro país, Señor, también bendícelas. Que esa bendición que sobrepasa nuestro entendimiento pueda llegar a cada uno de sus hogares representados. Y bendigo también a este ministerio de mujeres, que es una gran bendición para todas nosotras.
Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Quédate con nosotros en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a cada una de las hermanas que estuvieron conectadas. Dios me las bendiga y las veo en el próximo programa de Chicas de Fe. Bendiciones a todos.